muy buenas noches con cada uno de los presentes. Vamos a dar inicio al curso de capacitación denominado los Viernes de la Salud Ocupacional. Eh, como siempre, les dejamos el saludo o les traemos el saludo de nuestros directores de la Gerencia Regional de Salud, el gerente Fernando Padilla Bartra, y también de la licenciada Liliana Gisela Calderón Rodríguez, quien actualmente es la nueva subgerente de promoción de la gestión de territorio. Un saludo para cada uno de ustedes y esperando que esta semana haya sido de mucha satisfacción para todos, y hoy, justamente terminando la semana laboral, vamos a tener la participación de dos profesionales de mucha trayectoria. Hoy tendremos dos temas muy interesantes. Por un lado, vamos a tener al doctor Marcos Capristán Díaz, quien va a ser el primer ponente, y luego le daremos la palabra a la magíster Cintia Lourdes Reyes Vega. Vamos a presentar al doctor Marco Capristán Díaz. ¿Quién es el doctor Marco Capristán Díaz? Él es médico cirujano, especialista en patología clínica y auditoría médica. Tiene dos especialidades. Él trabaja en eSalud. Él es jefe del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. Además, es docente universitario y ha enseñado en las tres universidades de Trujillo, en la UPAO, César Vallejo y la Universidad Nacional de Trujillo. Nosotros invitamos al doctor Marcos Capristán, por conocedores de su experiencia en el tema de patología, y le pedimos que nos presentara el tema denominado los factores de riesgo del cáncer laboral. Entonces vamos a pedirle al doctor Marcos Capristán que le damos la palabra, y bienvenido, doctor Marcos, para apoyarnos con este tema. Bien, muy buenas tardes con todos. Realmente me siento honrado, tan importante designación. Espero que los conocimientos que se le puedan impartir el día de hoy, compartir con ustedes, pueda servir de algo a partir de la experiencia con la que se... Bien, como comentaba el doctor, yo soy médico patólogo, ya de 20 años de especialidad y 25 años de médico. Y se ha visto a lo largo de estos años, en la experiencia en el Hospital Lasarte y en la parte privada, una serie de eventos muy relacionados con la parte laboral, sobre todo en relación a cáncer. Desgraciadamente, estas situaciones cobran importancia a partir de que muchas veces no hay marcha atrás para este tipo de enfermedades. Una vez instaladas las lesiones de tipo displásicas, sobre todo severas, da lugar a que la enfermedad evolucione para mal. Por eso es importante conocer el detalle de las situaciones de exposición laboral y en general, exposición ambiental y hasta genética, para poder prevenir a tiempo. Desgraciadamente, para el cáncer, una vez instalado, la única solución es la prevención y diagnóstico temprano. No hay otra forma. Los tratamientos quimioterápicos y radioterápicos muchas veces son efectivos, evidentemente, pero con desmedro de la salud importante de los afectados, muchas veces, inclusive, los tratamientos llevan a la muerte más rápido que la misma enfermedad. Por eso, tamaña importancia de este tema. Bien, quiero un momento para compartir esto.
Bien, vamos a tocar entonces el tema de riesgo laboral y cáncer. ¿Se puede ver, por favor? Hola. Aún no, doctor, todavía Uno. tendría que A ver. presentarlo. A ver, Todavía Sí, no sí, se ve. estoy. siempre hay la flechita, la parte inferior, ingrese por Ya. la flechita. Ponga toda tu pantalla y luego compartir. Bien, Ya Ok, está. ahora está muy bien, perfecto. ahora está muy Bien, bien. muchas gracias. Bien, entonces, el cáncer es por definición un proceso de crecimiento y diseminación de células y puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde muy niños, inclusive intraútero, hasta personas de la tercera edad. Generalmente se refiere a una proliferación indiscriminada de células sin control y que al mismo tiempo afecta el órgano localizado donde se originó el tumor, órganos adjuntos o realizar situaciones de metástasis, es decir, proliferación a distancia. Eh, todas las células cumplen un ciclo celular, es decir, nacen, crecen, evolucionan y maduran, cumplen una función determinada, se reproducen y mueren. Y cualquiera de estos momentos puede ser afectado por algún elemento intrínseco o extrínseco que pudiera generar una degeneración celular y finalmente proliferación con cáncer. Este ciclo celular está constituido, es decir, el ciclo de vida de la célula, incluye dos eventos, dos fases importantes, que son la fase M, que incluye la mitosis, es decir, el proceso reproductivo propiamente, y la interfase, que es la situación de vida de la célula en la que está ejecutando sus funciones, creciendo, desarrollándose, etc. La fase M dura aproximadamente 1 hora en las células de los mamíferos, mientras que la interfase puede tener una duración de días, semanas o inclusive más tiempo. Un ejemplo claro de ello, por ejemplo, es los neutrófilos que llegan a vivir aproximadamente 7 a 10 días en situaciones de actividad, o de pronto las células epiteliales de la piel que llegan a durar hasta 120 días, o las neuronas o los músculos que más bien tienen mucho más tiempo de vida. Estas situaciones de anormalidad son denominadas mutaciones y pueden ser producto de muchos elementos externos, entre ellos rayos ultravioleta, tabaco, virus, sustancias químicas, y no podemos dejar de lado la situación de la herencia. O sea, muchas veces podemos ya tener la marca genética que nos predispone al cáncer. Esta imagen nos muestra cómo es que las células en condiciones normales tienen una capacidad reproductiva que, si es que llegado el caso fuera tumoral, pero benigno, llega a tener una reproducción localizada. En algunos casos, esta reproducción localizada se incrementa y logra pasar los límites normales, como lo muestra esta imagen, ¿sí? Y puede llegar hasta algunos vasos sanguíneos o vasos linfáticos y diseminarse a otros órganos. Esta situación es muy interesante y se hace muy, muy notoria en los cánceres de piel, porque ahí podemos ver todo el proceso de proliferación celular, rompimiento de la membrana basal, invasión en los tejidos vecinos, en este caso en la dermis, que está inmediatamente por debajo de la epidermis, y la diseminación vascular sanguínea o linfática. Esta es otra imagen donde demuestra más o menos cómo es la proliferación hacia un costado de color rosado, la proliferación normal, y de color verde, una proliferación anormal que llega, como les dije en algún momento, a romper los estratos y la membrana basal para finalmente diseminar vía vascular hasta otros órganos.
Bien, pero ¿quiénes controlan el ciclo, este ciclo celular, este ciclo de vida de las células? Existen unas sustancias en estas células llamadas quinasas ciclodependientes y ciclinas. ¿Y dónde se encuentran? ¿Cómo se controlan? Esto se controla en el núcleo de la célula. Este es un esquema realmente eh, eh, resumido, aunque parece complejo, de todos los eventos bioquímicos, enzimáticos, hormonales que suceden en la célula para que suceda el ciclo celular. Vemos acá la fase G1, temprana, tardía, finalmente todo es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase de M o de mitosis, es decir, la fase de reproducción. Cuando una célula se reproduce, hay dos opciones, precisamente, deja las hijas y fallece, o perdón, el término no es adecuado, pero muere la célula madre en una situación llamada apoptosis estimuladas por un gen, que es el gen P53, el bien llamado gen guardián. Este gen tiene la peculiaridad de limitar a aquellas células cuando cumplen su ciclo de vida, es decir, por ejemplo, la célula epitelial va a vivir 120 días, cuando cumple los 120 días, de paso hay una situación de degeneración, el P53 lo detecta y genera la destrucción de la célula. Pero en algunos casos este P53 está dañado y eso ya es un problema, de manera que esa célula que inicialmente está programada para vivir 120 días, de pronto vive 200, 300 o en algunos casos se vuelve inmortal. Existen situaciones de procedimientos llamados inmunohistoquímica que nos permite detectar una serie de proteínas dentro de la célula o de la membrana citoplasmática o nuclear que nos ayuda a definir una serie de situaciones, sobre todo en situaciones de cáncer. El P53 precisamente es una de ellas. Existen coloraciones para detectar sobreexpresión del P53. ¿Qué quiere decir eso? Como el P53 no está funcionando sobre la célula, entonces se sobreexpresa, trata de, de, eh, de estimular más a la célula para que ésta eh, genere la cariorexis, es decir, la destrucción del núcleo, la muerte celular, etc. Sin embargo, la célula no responde ante el estímulo de este gen. Eh, Así como este, hay otros que muchas veces, el P21, por ejemplo, que también nos ayuda a definir una serie de eventos y una serie de sustancias que están mencionadas. Esto es un poco difícil, esto no es una clase de bioquímica, pero es para que tengan una idea de lo complejo que es todo este proceso, a pesar de que esto es solamente una hojita resumen. Bien. ¿En qué momento pueden suceder estos eventos de defecto nuclear, defectos del ADN que pueden generar finalmente en una célula maligna? Puede ser en relación al tamaño de la célula, puede ser en relación al daño del material genético, puede ser en el momento de la reproducción, es decir, antes o durante o después de la fase mitótica, la duplicación del material genético, la generación de los cromosomas, en fin, en cualquier momento de estos puede suceder la lesión o el daño celular que finalmente puede generarnos una neoplasia. Esto es un esquemita también bastante sencillo en el que vemos una situación de evolución celular, ¿no? Y maduración, pero que en su momento sucede un daño que va a generar una mutación y esta mutación debería ser, esta célula mutada debería ser destruida por el P53, pero muchas veces no sucede. Y esa célula, como está acá, esta de color negrito, en vez de destruirse como esta de acá, más bien prolifera, ¿no? Entonces, en esto tiene mucho que ver el P53. Como dato, el P53 con el que contamos los seres humanos son
En términos coloquiales, dos. Uno adquirido del padre y uno adquirido de la madre. Si hay suerte y en ambos casos tenemos un buen P53, pues definitivamente vamos a tener un buen soporte frente a situaciones de neoplasias o displasias o situaciones similares. Sin embargo, el problema empieza desde que adquirimos en el nacimiento un gen P53 dañado. O de repente los dos, si es que de ambos padres se recepciona este tipo de genes dañados. Tenemos niños que apenas nacen a los 2, 3 meses, 6 meses, hacen leucemias, por ejemplo. Cuando se les hace estudios genéticos, ellos ya tienen el P53 dañado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es muy importante, las situaciones de carga genética. En confianza, les cuento de pronto, de una situación de una persona muy cercana a la familia, en el que todos en su casa tenían cáncer. Su mamá tenía un cáncer de mama, su padre tenía un cáncer de colon, de próstata, perdón, y su hermana un cáncer de colon. Y ella se casó, a pesar de que le sugirieron y todo eso, se casó con un joven cuya madre y padre también tenían cáncer. Desgraciadamente el niño nació con leucemia. Entonces, esos detalles complejos, muchas veces los sentimientos y el amor es muy importante, pero también es importante hoy en día conocer sobre estos temas porque finalmente quienes cargan el problema final son los hijos. Este esquemita muy similar al anterior, pero que además nos habla de una situación interesante que es el tumor benigno. El tumor benigno llega a ser una proliferación pero controlada, no sale de sus límites, no genera sustancias necróticas o pronecróticas, no genera angiogénesis. Tengan en cuenta que como toda célula evolucionada, porque realmente la célula neoplásica es una célula muy, muy evolucionada, necesita también alimentación y necesita oxígeno. Entonces estas células neoplásicas dan lugar a una situación anormal llamada angiogénesis no natural. Los tumores benignos no lo generan, en tanto que los malignos sí, y precisamente una de las situaciones por las que las genera es para su supervivencia y poder generar metástasis, sobre todo a distancia. Un dato antes de pasar a este tema sobre los carcinógenos es que existe, así como el P53, otras proteínas que son propias de la membrana citoplasmática. Esta proteína, una de ellas que es muy importante, es la E-caderina. ¿Y qué es esta E-caderina? Es una especie de brazos que tienen las células y que permiten estar unidas una a otra entre sí. Por ejemplo, las células epiteliales se unen entre sí y son muy fuertes. No es tan sencillo arrancar una célula epitelial del costado de otra. Y esas uniones intercelulares están formadas por una proteína E-caderina. Pero ¿qué está sucediendo en los casos de neoplasias? Y hace algunos años se ha demostrado esto. Precisamente que la E-caderina es deficiente. ¿Por qué? Porque de esta manera, al pasar un riego sanguíneo, un riego linfático cercano a la neoplasia, fácilmente arrastra a las células que no tienen E-caderina o que tienen defectos a la E-caderina y precisamente colaboran con la metástasis de la neoplasia. Por eso es que este es otro elemento, así como el P53, muy importante, muy, muy importante para el pronóstico de la enfermedad. Porque no es igual tener una enfermedad localizada que una que llega a ser metástasis a distancia. Bien, con respecto a los carcinógenos, son sustancias que son proneoplásticas, procancerosas. Algunos llamados carcinógenos completos generalmente son los que actúan sobre, sobre nuestro organismo generando neoplasias, pero algunos a dosis bajas no van a generar estas lesiones. ¿No se escucha? Perdón, ¿aló? ¿Hola? ¿Sí se escucha? Ahora sí, doctor, ahora sí, se perdió por un momento. Sí, gracias. Bien, el consumo del tabaco en una persona a razón de 20 cajetillas diarias
por 10 años o 10 cajetillas diarias por 20 años predispone a cáncer de pulmón. Sin embargo, se ha visto, y estas situaciones no solamente es que generan un cáncer de pulmón, sino que generan daño de P53. Cuando se ha hecho estudios de biopsias en situaciones de displasias o metaplasias en el tejido pulmonar, se han encontrado que aún sin ser cáncer, el P53 ya está dañado, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se ha visto que estos mismos pacientes dejan el tabaco o dejan las situaciones que estimulan o procarcinogénicas y finalmente el P53 se recupera después de entre 3 a 5 años. Por eso yo personalmente trato de promover esta situación de evitar el tabaco o dejarlo en todo caso, porque todavía se puede dar una marcha atrás en tanto no haya una situación de un carcinoma establecido. El cáncer de pulmón. Cheque su micrófono, doctor, no lo estamos escuchando. Hola, hola. ¿Ahora? Su micrófono, hay momentos que su micrófono, el sonido se pierde. Es Ya, la señal, doctor, parece. Sí, un ratito, por favor. Bien. Un momento, doctor, por favor. Sí, está bien. A ver, mientras arregla el doctor su micrófono, por favor, a todos los presentes les pedimos que se inscriban en el link que está en el chat. Por favor, pueden inscribirse. Necesitamos tener sus datos para generar el certificado, la constancia. A ver. Ya. El audio se escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, adelante, está muy bien. Bien, disculpen ustedes. Bien, como les comentaba hace un momento, una de las situaciones que se deben cuidar mucho son las situaciones del ciclo celular en la génesis del cáncer. Desgraciadamente, casi un 70% de los cánceres que existen no dan señales al inicio de la enfermedad. De manera que es conveniente realizar los eventos de prevención, como en el caso del Papa Nicolau. En el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, se recomiendan las instituciones extranjeras, la IARC, por ejemplo, que se deben realizar a partir de los 35 años estudios de PSA, análisis de laboratorio de antígeno prostático específico, en todos los varones, al igual que en las damas el Papa Nicolau, al igual que en las damas el cáncer las mamografías. Entonces, desgraciadamente en estos casos no hay forma de detectar estas enfermedades a tiempo y la única forma es la prevención.
Estos textos son básicamente para explicar lo comentado antes en relación a las células cancerígenas y al conjunto de mutaciones que deben darse para, entre otras cosas, generar una señal de muerte programada, pero que finalmente no va a ser atendida. Bien, ¿quiénes son los elementos que afectan al ciclo celular? Yendo ya a la parte práctica, precisamente la radiación, que puede ser hasta la radiación solar. Hoy en día la incidencia de cáncer de piel es altísimo. El consumo de tabaco, algunos contaminantes en general, que vamos a ir explicando, algunos químicos en general y los virus. Uno de los con respecto al primer punto, por ejemplo, de la radiación, fue muy interesante ver que en Arequipa hace algunos años se había visto un incremento de los carcinomas epidermoides, es decir, los cánceres de piel, los melanomas, y que estuvo en relación precisamente a la actividad de uno de los volcanes que se encuentran en el área y que se había reconocido que esta actividad había generado daño en la capa de ozono. Y sabemos que la capa de ozono, precisamente, esto es nuestro mejor protector para la radiación solar. Y fue muy interesante, eso lo comentaron en un congreso hace como 6 años aproximadamente en Arequipa, demostrando pues la importancia del cuidado de la piel con protectores, con la misma capa de ozono y el cuidado que deberíamos darle a la misma. Los químicos y los contaminantes y el tabaco son eventos que definitivamente están demostrados, pero con respecto a los virus, es importante mencionar algunos de ellos. El papilomavirus, estoy seguro que en este grupo deben haber bastantes profesionales de la salud que tocan estos temas con frecuencia. El papilomavirus está altamente relacionado con el carcinoma epidermoide de cuello uterino, por ejemplo, que hoy en día ya se ha considerado, la IARC, es una institución sobre cáncer americana, inglesa, lo define como una enfermedad de transmisión sexual al carcinoma epidermoide por papilomavirus. Este es un tumor que puede ser evidentemente detectado a tiempo y se puede prevenir los efectos mayores. Se puede detectar desde displasia o displasia leve, moderada, hacer extracciones y finalmente evitar la quimio, la radio y hasta las intervenciones de mayor envergadura. Otro de los virus relacionados a cáncer es el Epstein-Barr virus, que de paso también está relacionado a algunas enfermedades neurológicas. Uno de los tumores relacionados al Epstein-Barr virus es los linfomas, los tumores de linfocitos. Yo recuerdo quien hacía estudios sobre esto, precisamente era el doctor don Pedro Albújar, mi maestro en el residentado de patología, y él nos hablaba mucho de la experiencia que había tenido en tumores de la línea media, y en esos tiempos las láminas eran llevadas al extranjero y se demostraba la relación con Epstein-Barr virus. Otro de ellos, aunque no está acá mencionado, es una bacteria muy especial que es el Helicobacter pylori, que hoy en día casi está de moda y 80% de los peruanos tenemos esa bacteria. Desgraciadamente solamente se puede demostrar a ciencia cierta con endoscopía, con biopsia, y sí se ha visto cuadros de tumores, sobre todo linfomas gástricos, que cuando se establece el diagnóstico y se le da tratamiento para el Helicobacter, el tumor involuciona, regresiona, sin necesidad de quimioterapia en algunos casos, ¿no? Y demostrado con inmunistoquímica y todo, cáncer es cáncer sí o sí, pero sin embargo se ha visto casos, no son muy frecuentes, pero sí hay una respuesta evidente y en algunos casos inclusive hay reducción del tamaño tumoral.
También esta misma bacteria, el Helicobacter pylori, se ha relacionado con una situación de metaplasia intestinal, es decir, el estómago toma el aspecto de mucosa intestinal, con presencia de células caliciformes. Sabemos que las células caliciformes solo están en el intestino, más no en el estómago. Sin embargo, la presencia del Helicobacter pylori genera que existan células caliciformes dentro del estómago, y estas mismas células caliciformes se malignizan y evolucionan a otro tumor, que también vamos a mostrar más adelante algunas imágenes, de un tumor llamado carcinoma de células en anillo de sello, que es un carcinoma propio del estómago, del tubo digestivo. Eso es para que tengan una idea de qué tanto algunos elementos extrínsecos, externos, no obviamente de la economía humana, pueden dar lugar a ese tipo de neoplasias. La carcinogénesis química creo que es la más conocida en relación a la población general y sobre todo a aquellos pobladores que manipulan este tipo de sustancias. Los órganos fosforados son algunos de ellos, los derivados del benceno, los derivados del petróleo, los derivados del silol. El silol es un producto que se utiliza en abundancia en los servicios de anatomía patológica, sobre todo. Alguna vez las oficinas de riesgo laboral en el hospital, en la red de salud, lograron visitarnos y adaptar unos aspiradores. Nos ponían unos aspiradores en el pecho y lo colocaban en una manguerita hacia nuestra cara, de manera que esto sustituya el pulmón, por así decirlo. Y se demostró que el contenido final en un día era aproximadamente 5 veces más de lo normal y que podría generar neoplasias. Y esos productos evaluados fueron Silol y fueron Formol, los dos. Y ambos pueden ser carcinogenéticos. Algunas de las situaciones en relación a la carcinogénesis química es que generalmente aparecen en edades más tempranas porque son personas precisamente expuestas a riesgo laboral, ¿no? También están muy relacionados a órganos específicos, como por ejemplo el pulmón. También las exposiciones en promedio son exposiciones largas, no es que una vez haya ido uno y de pronto se contaminó, no es así, ¿no? El periodo de latencia también es largo, o sea, puede el tumor aparecer y no sabemos cuándo inició. Tenemos una historia muy triste en el Hospital Lasarte de una trabajadora que tuvo un tumor tan raro que nunca supimos qué cosa era. Le hicimos el estudio biópsico, toda la anatomía patológica, la inmunohistoquímica. Personalmente fui a buscar al doctor Barrio Nuevo, que es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Neoplásicas en Lima, para que él le haga el estudio y finalmente solo quedó como un carcinoma poco diferenciado. Nunca supimos el origen. Estos tumores suelen ser muy agresivos también y hay que tener mucho cuidado y lógicamente en eso tiene que ver mucho la genética humana. También los elementos físicos, sobre todo las radiaciones, son elementos muy dañinos. En eso debemos ser sumamente responsables con respecto a los servicios de radiología. No sé si este dato es cierto, pero alguna vez me comentaron de alguna bomba de cobalto que, que no tenía las paredes eh, tapizadas adecuadamente con el material necesario, y eso es un riesgo. En el Hospital Lasarte alguna vez hemos tenido demostrado inclusive situaciones de fuga. Hoy el Instituto de Energía Nuclear está muy a la orden de eso. Demostramos radiaciones, fugas de radiación y urgentemente cerramos el servicio y tuvimos que tomar acciones con respecto a eso, ¿no? Entonces, esto es muy delicado. Esas radiaciones generalmente están relacionadas con quemaduras inicialmente, cánceres de piel y sobre todo leucemias. Eso son situaciones también muy, muy delicadas.
Las radiaciones ionizantes son aquellas que llegan a romper las uniones intercelulares, los enlaces químicos celulares y que finalmente van a dar lugar a los llamados radicales libres y cosas parecidas. Está muy relacionado al cáncer de pulmón sobre todo, cáncer, cáncer de hueso, ¿no? Y leucemias también. Lógicamente esto, al igual que la exposición química, está en relación a la dosis de radiación, la cantidad de radiación, el nivel de la dosis, los factores genéticos, la edad y el sexo. Ojo, es muy importante que los profesionales de la salud que trabajan con este tipo de productos, de radiaciones, deban tener su plaquita para detectar la radiación. Deben ser muy responsables, teniendo en cuenta que este tipo de tumores son de mal pronóstico y sobre todo el tratamiento es sumamente doloroso. Bueno, las radiaciones ultravioletas también, sobre todo en ambientes donde hay que, en relación a situaciones de agricultura, yo recuerdo un compañero, yo soy egresado del Colegio San Juan, aquí en Trujillo, de lo cual me siento muy orgulloso, y vino un compañero que trabajaba en África. Él es administrador de una de las filiales del Instituto Internacional de la Papa. Es una filial del Perú, del Instituto Nacional, y él trabajaba allá, y a pesar de que él estaba allá en África expuesto a tanto sol y todo eso, acá venía y se cuidaba tremendamente, ¿no? Estábamos marchando por el colegio y él se ponía un costadito, andaba con su crema protectora y muchos lo fastidiábamos como compañeros de infancia. Oye, como si por allá estás con tanto sol, no, allá me cuido más todavía. Entonces, la exposición al sol, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Lógicamente, eso también tiene que ver con las cuestiones genéticas y raciales, ¿no? Definitivamente, más afectados son aquellas personas que no producen melanina o que producen poca cantidad de melanina, es decir, de piel blanca, porque en ellos la probabilidad de melanomas o carcinomas epidermoides es mucho más alta. Este cuadrito, para que ustedes tengan una idea de lo que son radiaciones ionizantes y no ionizantes, es un cuadro práctico, ¿no? Que ayuda mucho a tomar decisiones muchas veces, ¿no? Es bastante sencillo, práctico y didáctico. Los factores genéticos que ya les había comentado hace un momento, que básicamente pueden ser heredables o adquiridos. Los mismos virus, las mismas radiaciones pueden generar pueden generar defecto genético que finalmente va a incurrir en una neoplasia si es que tenemos un factor ambiental externo. Y este dato, miren, este dato es importante en el que dice, los factores ambientales, con o sin ellos, las mutaciones se producen de manera constante. Eso es cierto, o sea, nuestro cuerpo igual todo el tiempo está generando células anormales, pero para eso existe el P53 que las detiene y las destruye. El problema es cuando estos genes guardianes, que no es el único, es uno de los más importantes, el P53, cuando este no funciona, cuando célula no responde, se vuelve desobediente al P53 y finalmente hace lo que quiere, prolifera y etcétera, ¿no? Pero sí, todo el tiempo estamos generando células cancerosas en nuestro cuerpo. Pero si tenemos un buen sistema de defensa y de control, definitivamente no vamos a ser afectados por la neoplasia. Por otro lado, tal y como dice en el último párrafo, si estos se controlan, se podrían evitar alrededor de 80-90% de los casos de cáncer. Cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de piel y cáncer de cuello uterino. Con esos 5 cánceres que son prevenibles, con el Papa Nicolau, con el PSA, con la mamografía, con la evaluación por parte del dermatólogo, etcétera, imagínense 5 cánceres que podríamos prevenir y detectar a tiempo para cogerlo cuando están empezando, cuando están naciendo, cuando están bebitos y extraerlos. Al año 99 yo terminaba mi parte de mi residentado y hice una rotación fabulosa en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
en Lima, en el INEM, y ya existía ahí la biopsia por esterotaxia. Detectaban tumores de mama de 2 milímetros con ese tipo de procedimientos. Y lo que hacían era extraerlo. En Venezuela en ese tiempo llegó un patólogo que nos comentaba que allá en Venezuela, no he visto eso acá, tienen un sistema de endoscopía con ecógrafo, que con ese sistema ellos podían detectar tumores gástricos desde muy pequeñitos y extraerlos con el mismo endoscopio, sin necesidad de que este tumor pueda evolucionar y finalmente generar un cáncer. Y algunas veces lo menos que se puede hacer es sacarle el estómago completo. Bien. Este cuadrito me pareció muy interesante para que ustedes más o menos relacionen algunos tumores. Estas son sustancias proneoplásicas, por ejemplo, en la vejiga, la ciclofosfamida, el consumo de tabaco, en el riñón, algunas emisiones, en la próstata el cadmio, en la piel el arsénico, la exposición excesiva al sol, en el pulmón el arsénico, el asbesto. El asbéstico es un veneno, hay que tener mucho cuidado, produce el asbesto un tumor especial que se llama mesotelioma maligno. Es muy, muy letal, muy peligroso, y no solo se da en el pulmón, sino se puede también en el abdomen. Este asbesto es una sustancia tipo cemento que se utilizaba antes en odontología, ya no se usa. Se usaba también en las construcciones, en casas, en los techos de Eternit, pero donde no se ha podido evitar su presencia, a pesar de que en varios sitios ya ha sido eliminado, es en estos pisos de vinílico. Uno, y tiene en poca cantidad, pero tiene. Y lo otro es en esas pastillas para frenos que hay en los automóviles, ¿no? Aquellos que saben de mecánica, los carros tienen unas pastillas que sirven para frenar el carro, y esas pastillas contienen asbesto. Es muy peligroso también, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, algunas sustancias mutagénicas en general que incluyen algunos alimentos, antibióticos, alcaloides, algunos productos industriales. Aquí está el formaldehído, el formol, ¿no? Algunos pesticidas, la talidomida, que es conocidísimo ya por muchos años, algunos anticonvulsivantes, algunas vacunas, anestésicos, ¿no? El alotano también es carcinogénico, claro, usado en grandes dosis y con frecuencia. Algunas infecciones, como dice acá, rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, situaciones de radiaciones ionizantes como las radiografías y algunas sustancias químicas como el mercurio y el plomo. Esto es un ejemplito. ¿Sí se ve, por favor? ¿Se ve esto? Hola. Hola, doctor. Sí, sí se ve, doctor. Ok, gracias. Perfecto, Este es un ejemplo que quería mostrarles, yendo ya a la parte de histología. Hacia mi mano izquierda en la pantalla veo la piel con todos sus estratos, el estrato córneo, ¿sí? Por acá el estrato lúcido, ¿sí? El estrato granuloso, espinoso, el estrato Por basal. favor. Y esto, ¿hola? Si pudiese ampliarlo un poquito. ¿Ampliarlo? ¿Hola? Ampliarlo. A ver. Ah, ya, ok. Bien, acá vemos la piel con sus estratos, la piel normal. Vemos en esta zona el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal y la dermis. Y en cambio, acá vemos un carcinoma epidermoide. Miren cómo se ha degenerado la piel totalmente. Las células, algunas como esta que está acá, tiene 2 núcleos, gran cantidad de componente inflamatorio por acá. Esto que es queratina, esta bola que se encuentra acá, debería estar acá en la superficie, sin embargo está metida. Y claramente se observan zonas de invasión, es decir, el tumor se ha metido en zonas que no le corresponden. Esto es lo que le llamamos la proliferación e invasión. Esto sobrepasó definitivamente la capa basal,
o la línea basal que debería estar acá, esto que estoy señalando con la manito, ¿sí? Y ha pasado sus niveles. Esto es un carcinoma epidermoide, bien diferenciado. Luego, acá vemos hacia este lado un corte histológico del estómago normal en el que podemos ver las glándulas gástricas, la mucosa con el epitelio y el corium, el fondo de las glándulas, la muscularis mucosae, clásico, ¿sí? de la histología del estómago. En cambio, en esta zona vemos que esas mismas glándulas que están acá se han degenerado, tienen gran cantidad de núcleos, y esos núcleos, miren acá hay una mitosis, acá hay una mitosis anular, eso es sumamente raro. Entonces vemos cómo es que se ha degenerado totalmente el epitelio y además está invadiendo en zonas que no le corresponde y por áreas como esta de acá, por ejemplo, intenta parecerse a una glándula, le llamamos una pseudoglándula, ¿no? Y definitivamente todo está invadido. Y en este de acá, que está acá arribita, también es otro cáncer de estómago, es otro tipo de cáncer de estómago, en el que, si ustedes ven, se parece que hubieran burbujas. Estas burbujas son llamadas células en anillo de sello, porque se parecen mucho al anillo de sello romano, no sé si recuerdan Ben-Hur, ¿sí? Estas células están cargadas de moco. Estas son las células caliciformes que les hablé hace un momento y que finalmente se degeneran y se vuelven neoplásticas. Esta es otra forma de cáncer de estómago. Esta imagen endoscópica en la que se puede ver la úlcera. Quiero regresar. Acá, en que podemos ver una úlcera gástrica, ¿sí? Por la endoscopía. Y luego acá vemos un corte histológico del pulmón. Aquí están los alveolos pulmonares, ¿sí? Aquí se ve un bronquio con algunos rezagos de cartílago, de células linfáticas, que es lo normal, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, clásico del bronquio, del bronquiolo. Ese es un bronquio porque tiene cartílago. Y en cambio acá, miren, acá 4 tipos de tumores de pulmón diferentes, donde se ve una degeneración total del alveolo, de las células, de todo, de la arquitectura por completa, acá conformada por lóbulos y en algunas áreas como pseudoglándulas. Acá los mismos alveolos que vemos en el otro corte, pero degenerados, irregulares, invasores. En esta zona vemos una masa de células también, pueden tener anillo de sello porque producen moco también, las células caliciformes del pulmón, y en el que encontramos también algunos tumores de células en anillo de sello, productoras de moco en el pulmón. Este es una imagen comparativa de un pulmón normal, ¿no? Versus un pulmón cargado de material oscuro, ¿sí? Probablemente ha sido un fumador o algo parecido. Bien, pero a pesar de que existe el tumor, a pesar de que existen los riesgos laborales, existen situaciones de protección también, que creo eso lo manejan bastante bien muchos de ustedes con respecto a leyes que están en relación a la protección de los trabajadores de la salud. Bien, hasta acá, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le invitamos al auditorio, por favor, a generar y plantear sus interrogantes.
Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo directamente. Hasta mientras tenemos dos preguntas de la señora Berta Moreno. Nos dice, ¿la predisposición heredada es más frecuente a qué edad? ¿Y cuál sería el momento de desencadenamiento, parece decirlo? Sí. Eh, Miren, el momento de, de la conversión a cáncer, por así decirlo, en una situación de herencia, generalmente es en los primeros años de vida. O es de niño, o de joven, o adulto joven. Eso es lo que generalmente sucede. Eh, pero todo depende también de el medio en que se desarrolla la persona. No es igual, no es igual para alguien que está, no sé, de pronto trabaja en fumigación, por ejemplo, ¿no? O que para alguien que trabaja en oficina y que de pronto no tiene muchos factores ambientales que predispongan. Ambas personas pueden tener el mismo daño genético, pero no necesariamente ambas personas van a desarrollar el cáncer por las cuestiones de estímulo ambiental. Bien, la misma, hace la misma, señora Berta Moreno, hace Sí. la pregunta y dice si existe alguna prueba bioquímica que pueda detectar el cáncer, me imagino como prevención o Ujú. detectarlo a tiempo, ¿no? Como prevención, sí. Sí, entiendo. Muy buena pregunta. Realmente no hay una sustancia que pueda ser dosada en sangre, como dosar glucosa o como dosar, digamos, una bioquímica, no lo hay. ¿Hay situaciones de sospecha? Sí. Por ejemplo, el PSA ayuda en el caso de cáncer de próstata, pero no es que sea determinante, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 2 miligramos, 2 miligramos, 2 miligramos todo el tiempo y de pronto hace cáncer de próstata y solamente se elevó a 3. Mientras que hay otras personas que hacen 10 de PSA y hacen un cáncer de próstata. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las hormonas, ¿no? Con el antígeno carcino embrionario, el CA125, que son sustancias que se elevan, pero no solamente en el cáncer, se pueden elevar también ante un estímulo eh, hormonal cualquiera, generalmente. Eh, por eso es que estas sustancias sí son importantes, son orientadoras, pero no son definitivas. No son definitivas. Sí, el cifra 21, por ejemplo, es una sustancia que se dosa en sangre para cáncer de pulmón y es muy buena también, pero desgraciadamente son situaciones en las que el tumor ya está instalado. El TSH, por ejemplo, o T3, T4 también nos ayuda, pero no son únicos, porque el TSH, por ejemplo, también se eleva cuando hay un hipertiroidismo secundario o primario, o modifica sus valores, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso es que no hay un dato exacto al 100% que nos pueda ayudar. Orientan, sí. Sirven, sí sirven, pero no son definitivos. Hay otra pregunta relacionada con el PSA, doctor, y nos dice, al parecer quiere decirnos si el PSA es una medida de control, de vigilancia, para ver si va disminuyendo el problema, etcétera, ¿no? Sí. Con el PSA, sí es importante. Alguna vez, bueno, yo he hecho ya varios trabajos de tesis, gracias a Dios he habido oportunidad de hacer varios trabajos de tesis solo y con mis alumnos cuando estuve haciendo docencia. Una de ellas, recuerdo muy bien, que precisamente fue sobre el dosaje de PSA en adenocarcinoma de próstata. Y sí ayudaba, pero hay pacientes que aún teniendo su cáncer de próstata, sus valores de PSA son muy bajos. Y por el contrario, hay casos en que el PSA es alto y el paciente no tiene cáncer de próstata. Lo que sucede también con el PSA es que hay que tener mucho cuidado en el momento en que se toma la muestra, porque el solo tacto rectal, el solo masaje prostático
estimula elevación de PSA. Es decir, un paciente, para hacerse una prueba de PSA, no debe haber pasado por el urólogo, por el examen urológico el día anterior, por lo menos 2 o 3 días antes. Entonces, son detalles que parece mentira, son muy importantes y pueden ser definitivos porque nos pueden llevar a un mal diagnóstico. Sí, pero sí ayuda. Ayuda cuando ya está instalado, cuando se tiene un basal, es decir, cuando el paciente, bueno, siempre tiene 14, y ahora está en 8, ahora está en 6, ahora está en 2. Es muy importante también para los casos en que el cáncer de próstata ya fue diagnosticado, ha sido tratado, y se le mantiene haciéndole su PSA con frecuencia al paciente, pero siempre acompañado de una ecografía prostática. Sí. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos dice, bueno, sabemos que ya está demostrado que los rayos X son un factor de riesgo para el cáncer, pero la pregunta que están haciendo es, ¿y qué sucede con la tomografía, la resonancia magnética? Ah, interesante, muy interesante. Miren, para que tengan una idea, la tomografía es un equivalente aproximadamente a 1000 placas radiográficas. La tomografía, ¿ya? Ahora, tiene mucho que ver también el tipo de tomógrafo. Porque, por ejemplo, un tomógrafo de 16 cortes le genera más radiación que un tomógrafo de 168 cortes, ¿no? En el Hospital Lasarte, por ejemplo, tenemos uno de 168, que es muy bueno, el índice de radiación es muy bajo, la probabilidad de que esto produzca un cáncer, lógicamente, es menor que uno de 16. Pero, por ejemplo, Tomonorte y la San Pablo tienen tomógrafos de 16 cortes, ¿no? Es decir, 16 cortes en 1 centímetro. Y mientras más cortes se hagan, implica más tiempo dentro del tomógrafo, más radiación, y el índice de radiación es más alto. Con respecto a la ecografía y la resonancia, no hay ningún problema porque su sistema es diferente. Esas no son radiaciones, son ondas electromagnéticas y ondas sonoras, como si fuera un radar, ¿no? Un radar muy, muy sofisticado. Entonces, con eso no hay problema. Los rayos X, la mamografía y la tomografía sí son ionizantes. Bien, hay un tema que, bueno, lo está planteando el señor Rolando Mendoza, pero le comento, doctor, que nosotros en la gerencia de salud, usted sabe de que anteriormente se trabajaba con órganos fosforados, el DDT. Entonces, coincidentemente, varios de nuestros trabajadores que trabajaban en ese programa anterior han ido falleciendo. Entonces, siempre ha sido una pregunta de ellos mismos y de nosotros. ¿Habrá una relación entre la exposición al DDT de ese entonces al fallecimiento actual? ¿Hay alguna forma de detectarlo? Esa era la pregunta. Sí, sí. Eh, Mire, con respecto al fallecimiento habría que ver cuál es la causa, primero que nada. Sobre todo si es neoplásico. Si es neoplásico, se puede realizar un estudio de P53 dentro del tejido. Por ejemplo, si es una persona con cáncer y tiene un cáncer, no sé, se me ocurre de hígado, por ejemplo. Por el órgano morado, rápidamente afecta el hígado y en teoría no deja secuelas. Pero por lo menos, si es que es un adenocarcinoma, por ejemplo, de hígado o de pulmón, ¿no? Entonces, al momento de hacer la biopsia, con inmunohistoquímica se le puede hacer P53. Uno. Segundo, se podría, no sé, muy interesante lo que ha comentado don Rolando, pero de pronto se me ocurre en este momento es tomar una lista o hacer una lista de las personas fallecidas, ver cuál fue la causa y si es que se hizo estudio de biopsia, extraer el taco y la lámina. Ajá, Los tacos y las láminas de los pacientes, sí, no se eliminan, se guardan de por vida. Entonces, por ejemplo, si le hicieron un estudio biópsico en el Belén, Belén tiene ahí todo su archivo. Se puede extraer el taco y la lámina y de ahí hacer un estudio de P53, por ejemplo, ¿no? El bueno, P53 nos estaría hablando de un año. Sí. Le comento que 2 de ellos de Doctor. la gerencia fallecieron con cáncer
y alguien de una red, creo que de Esperanza o de Milagro, falleció también, pero no sabemos si él falleció con cáncer. Pero 2 de ellos sí confirmados. ¿Y no sabe qué cánceres fueron? No tengo exactamente el diagnóstico, pero para el estómago, uno de ellos me parece, y hígado. Habría que verlo, doctor, porque generalmente el cáncer de estómago está más relacionado a Helicobacter pylori. Pero no se perdería nada, indagando un poco sobre eso, sobre todo para cuestiones de prevención, ¿no? Y de hecho, hay cosas que sí se pueden hacer con la biopsia antigua, se puede hacer, ¿no? Bien, No doctor, se puede gracias. hacer. María Esther Nomberto Escobar nos dice, ¿por qué una persona Oh, con cáncer de mamas se extirpa el tumor con el que pasar del tiempo resulta nuevamente con cáncer en otra parte del cuerpo y o se expande por todo el cuerpo? sí. Eh, Señora Marister, buenas noches. Qué gusto que usted esté en el público, de verdad. Es una gran amiga la señora, la conozco de muchos años. Y gracias por la pregunta. Doctor, antes que se vaya, una consulta, una pregunta. Sí, Buenas sí. noches. Ya, buenas noches, doctor César. Mira, una consulta. ¿Qué puede ocasionar el uso de techo de policarbonato y a qué distancia recomienda? Ya. A ver, con respecto a la primera pregunta que había hecho. Hola. Doctor Sacristán, muy buenas noches, para felicitarlo y el gusto saludarlo por esa brillante exposición que usted está haciendo y dándonos a conocer, y para preocuparnos para nuestras futuras generaciones, que tengan mucho cuidado con esta epidemia. Este cáncer es una enfermedad muy triste, muy penosa y muchas veces es muy grande, muy larga. Gracias, doctor, y que Dios lo bendiga. Gracias. Bien, con respecto a lo que había preguntado la señora María Esther, sí, evidentemente hay polineoplasias, hay policancerosos, ¿no? Lo que pasa es que esos pacientes, esas personas generalmente tienen daño de PC3, pero en varios órganos. Hay situaciones en que se encuentra cáncer de estómago y cáncer de esófago, o cáncer de pulmón y cáncer de ovario, o cáncer de próstata y cáncer de pulmón en paralelo, de tiroides. Es relativamente frecuente eso. Le pueden sacar una mama y aparecer un tumor en la mama del otro lado, porque la otra también tiene derecho a hacer cáncer, no solamente porque le sacaron ya esta curva, no, definitivamente. Y la quimioterapia, la radioterapia, no es una vacuna, es solamente un tratamiento para evitar que esas células neoplásicas o las que quedaron no proliferen. Pero en cualquier momento uno puede hacer. Yo he visto muchos casos de ese tipo. Alguna vez vi un caso de un melanoma. ¿Perdón? ¿Alguna vez? ¿Ah? Por favor, hay interferencia, ¿podrían apagar su micrófono los que no están participando, por favor? Sí. Sí, hay casos de por ejemplo, de un melanoma que hizo el paciente en la piel, en la mano, y después de 8 años hizo otro melanoma en el esófago, adentro del esófago, una rareza, ¿no? Entonces, esto lo vi clásicas en Lima. Fue todo un escándalo ese caso, pero finalmente se demostró que eran 2 tumores diferentes, porque de inicio pensaban que era una metástasis y no lo fue. Entonces tiene mucho que ver con la predisposición genética y el daño de P53. Con respecto a lo que comentaba la señora Vázquez, no tengo mucha experiencia con el policarbonato. Me diría con respecto, si conozco sobre ese producto, pero no se ha demostrado, que yo sepa, porque es un poliuretano o algo parecido, que tenga algún efecto carcinogenético propiamente. Desconozco. Yo sé que los techos de Eternit sí son cancerígenos porque tienen asbesto, pero con el policarbonato no sabría decirles la verdad. Bien, doctor, hay una última pregunta y nos dicen ¿qué porcentaje de confiabilidad tienen las pruebas serológicas para Helicobacter pylori?
El problema es que las pruebas serológicas pueden dar reacción cruzada. O sea, puede no tener Helicobacter pylori, puede tener otra cosa el paciente y salir positivo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, no cuantifica la enfermedad. Además, no solamente no la cuantifica, sino que al momento de hacer la biopsia, el cáncer de estómago no es que exista de por sí con la presencia del Helicobacter. Previo a ello, aparecen situaciones de metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta, atrofia, displasia leve, moderada y severa. O sea, son como 5 o 6 situaciones que las pruebas serológicas no van a poder discernir, no van a poder demostrar que existen. Entonces es un riesgo. Podríamos no tener el Helicobacter pylori, pero tener una displasia dentro. Y por eso es la sugerencia siempre de que la biopsia, la endoscopía con biopsia es la prueba de oro para estos casos. Claro, si tenemos alguna situación, no sé, un niño de pronto, o alguna situación especial que queremos básicamente controlar, nos sirve. No es una situación, digamos, de definición exacta. La prueba de oro sigue siendo la anatomía patológica. Gracias, doctor. Hay una pregunta más con insistencia. Nos dice ¿qué nos puede informar a nosotros sobre las mamografías? Dice, hay algunos estudios que han demostrado que puede producir cáncer. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que la mamografía es solo una vez al año, no es a cada rato. Tampoco es que sea un alto índice de radiación. A la persona no le están haciendo mamografía cada mes o cada 2 uno. Y segundo, la verdad es que hoy por hoy es la mejor forma de diagnosticar un tumor, sobre todo en estadios iniciales. Entonces, no podemos dejar esa oportunidad, ¿no? Imagínense no hacerle a una persona mamografía y de pronto después de 2, 3 años darse cuenta que hay un tumor. Claro, son cuestiones de costo-beneficio, cuestiones de decisión del paciente, pero son muy pocos los casos que se han demostrado que puedan generar un cáncer. Y generalmente están en relación a otras enfermedades y sobre todo a la deficiencia de P53 o a un factor genético hereditario. Una pregunta más, doctor. Nos dice si habrá alguna relación entre pacientes que han tenido COVID y la neumoconiosis en personas que van a regresar a trabajar en las minas. Muy interesante esa pregunta. En los primeros semanas, días del diagnóstico de COVID, habían prohibido las autopsias a pacientes con COVID. Con el tiempo se demostró que existe un proceso inflamatorio crónico que en algunos casos se hace perenne. Hay quienes quedan con el daño pulmonar por mucho tiempo. Desgraciadamente no se puede, digamos, hablar de un estudio serio todavía porque es poco el tiempo que conocemos la enfermedad. Pero en tanto exista fibrosis, esa persona puede ser más dispuesta a una enfermedad neumoconiosis. Y la sugerencia de que esa persona retorne, sobre todo al socavón, no creo que sea adecuado. No creo que sea adecuado porque es una persona que desde ya tiene una limitación en el pulmón. Y eso no creo que dure menos de 3 a 6 meses, ¿no? Es una idea mía. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que los estudios que a posteriori se hicieron, a pesar de que las autoridades a nivel mundial prohibieron las autopsias, ¿no? No entiendo por qué, no entiendo con qué sentido, prohibieron las autopsias, sí se demostró que existían situaciones de fibrosis, situaciones de reacción inflamatoria granulomatosa, daño vascular, etcétera, y eso genera fibrosis, es como una cicatriz dentro del pulmón. Y una cicatriz ya no se puede eliminar, no involuciona, eso no regresiona. Entonces lo que llamaba la atención, porque la verdad es que las autopsias hoy en día, igual que cualquier otro procedimiento, se puede hacer hasta con robot, ¿no? Para que la persona no esté expuesta. Como sea que fuese,
¿no? Se demostró el proceso inflamatorio y la fibrosis, y en esas personas con secuelas graves, pues definitivamente no es recomendable retornar a un tipo de actividades de esa índole. Muy bien, doctor Capristán, que a nombre de la Gerencia Regional de Salud, le damos nuestro agradecimiento por la brillante exposición que usted ha dado el día de hoy. Nos ha hecho razonar en cuál es el riesgo en que estamos todos, no solamente los trabajadores, sino todo el público, sobre todo relacionado con los tipos de cáncer y los elementos carcinógenos a los que podemos estar expuestos.